Hola a todos, amantes del drama, el romance y las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los momentos más intrigantes y emotivos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes y ha provocado un torbellino de emociones entre los fans de dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas del planeta, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Nos adentraremos en un gesto, un detalle, que ha roto años de especulaciones y ha dejado a todos con el corazón en la mano. ¿Listos para desvelar esta historia conmovedora? Entonces quédense con nosotros y por supuesto, no olviden darle al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Bueno, para empezar, no podemos hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül sin transportarnos de inmediato al universo de Kara Sevda, conocida en gran parte del mundo hispanohablante como Amor Eterno. Esta serie no fue solo un fenómeno televisivo, se convirtió en un hito cultural que trascendió fronteras, idiomas y diferencias, uniendo a millones de espectadores frente a la pantalla. Kemal y Nihan, los personajes que Burak y Neslihan encarnaron con una química tan electrizante que parecía trascender la ficción, se convirtieron en el epítome de un amor prohibido, intenso y desgarrador. Su historia de amor eterno contra viento y marea, marcada por tragedias, sacrificios y una pasión indomable, capturó los corazones de una audiencia global, elevándolos a la categoría de iconos de la interpretación dramática. Su capacidad para transmitir emociones profundas con una sola mirada, la tensión palpable en cada roce, la desesperación en sus gritos y la ternura en sus susurros, eran simplemente magistrales. Cada episodio era una montaña rusa emocional que nos hacía reír, llorar, sufrir y amar junto a ellos. No era solo la trama lo que enganchaba, sino la innegable sinergia entre Burak y Neslihan, que hacía que cada escena se sintiera real, visceral. Los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, la intensidad de su conexión, la adoración de los fans, todo eso contribuyó a crear una leyenda alrededor de esta pareja televisiva. Sin embargo, como suele ocurrir en el complejo y a veces caprichoso mundo de la farándula, tras el rotundo éxito de Kara Sevda, comenzaron a circular insistentes rumores. Se hablaba de una posible tensión, de un distanciamiento, incluso de una notoria rivalidad entre Burak y Neslihan en la vida real. Las especulaciones se alimentaban de la aparente falta de interacción entre ellos en eventos públicos después del final de la serie, de la ausencia de felicitaciones mutuas en redes sociales ante logros personales o profesionales, e incluso de comentarios velados que, según algunos, insinuaban diferencias irreconciliables. Los fans que los habían visto como la pareja perfecta en la pantalla, se encontraban divididos, algunos negándose a creer en la fricción, otros resignados a la idea de que la magia solo existía frente a las cámaras. Esta atmósfera de distanciamiento se mantuvo durante años, creando una especie de barrera invisible entre los dos actores, a pesar de que ambos continuaban con carreras exitosas y muy prolíficas. Cada aparición pública de uno o del otro era examinada con lupa en busca de cualquier señal, cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Pero el silencio era la respuesta, un silencio que hablaba volúmenes para muchos y que mantenía a la comunidad de fans en un estado de perpetua incertidumbre. Era un misterio sin resolver que planeaba sobre sus legados individuales y sobre la inolvidable química que habían compartido. Y así, mientras el tiempo pasaba y la vida de ambos actores seguía su curso, cada uno construyendo su propia familia, expandiendo sus horizontes profesionales y enfrentando desafíos personales, el recuerdo de Kemal y Nihan permanecía intacto en la memoria colectiva. Recientemente Neslihan Atagül ha atravesado por un periodo de salud delicado, enfrentándose con admirable fortaleza a una enfermedad que la mantuvo alejada de los focos por un tiempo. Su regreso gradual a la vida pública, su valentía al hablar de su experiencia y su resiliencia al retomar su carrera han sido una inspiración para muchos. Es en este contexto, en este momento de vulnerabilidad y superación, donde se gestó lo inesperado. La vida a veces nos sorprende con giros que nos recuerdan la humanidad que hay detrás de las figuras públicas, y este fue precisamente uno de esos momentos. La industria, los fans y el público en general observaban el camino de Neslihan, admirando su coraje y deseándole lo mejor en su recuperación y su reincorporación plena al trabajo. Fue durante una reciente entrevista, en un evento promocional o tal vez incluso en una sutil, pero poderosa, acción en redes sociales, el contexto exacto es parte del misterio que rodea a estos gestos entre celebridades, que Burak Özçivit, con una madurez y una sensibilidad que sorprendieron a propios y extraños, realizó un gesto que ha resonado profundamente. Sin entrar en detalles específicos ni alimentar chismes,
Burak fue consultado sobre el impacto de Karasevda y la química que tuvo con Neslihan. Y en lugar de ofrecer una respuesta genérica o evadir la pregunta, como se había acostumbrado a hacer en el pasado, su respuesta fue cargada de un respeto y una admiración profesionales que desarmaron a todos. Con palabras cuidadosamente elegidas, pero que emanaban sinceridad, elogió la capacidad de Neslihan para sumergirse en sus personajes, su compromiso con el arte y su talento innato, reconociendo públicamente el papel crucial que ella jugó en el éxito global de la serie. Más allá de eso, y aquí es donde el gesto se vuelve verdaderamente emotivo y personal, hizo una breve referencia a la fortaleza y la resiliencia que ella ha demostrado al enfrentar sus desafíos personales, deseándole lo mejor en su camino y en sus futuros proyectos. No fue un gran despliegue, no fue una declaración grandilocuente, sino una frase, una mirada, una validación. Fue un reconocimiento público de su valía como colega y como persona, un acto de respeto mutuo que, dadas las circunstancias y el historial de rumores, se sintió como un verdadero bálsamo. Este gesto fue inesperado precisamente por esa larga historia de silencio y los rumores de una supuesta rivalidad. Para muchos era impensable que Burak, después de tanto tiempo, rompiera esa barrera autoimpuesta, o al menos percibida. Su acción no solo sirvió para reconocer el talento de Neslihan, sino que también actuó como una especie de puente tendido sobre años de distancia y especulación. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales estallaron con comentarios de fans emocionados, algunos llorando de alegría ante lo que consideraban una señal de paz y respeto. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la madurez de Burak y la elegancia del momento. Para Neslihan, aunque no ha habido una respuesta pública directa, podemos imaginar que un reconocimiento así, viniendo de alguien con quien compartió una etapa tan significativa de su vida y carrera, debe haber sido, como mínimo, gratificante. Es un recordatorio de que, más allá de los chismes y las presiones de la fama, prevalece el respeto profesional y, en ocasiones, la conexión humana que se forja en los momentos de creación artística intensa. Este gesto va más allá de un simple acto de cortesía. Representa un mensaje poderoso sobre la madurez, el respeto profesional y la capacidad de superar las diferencias. En un mundo donde las noticias a menudo se centran en los conflictos y las divisiones, un gesto de reconciliación o de respeto mutuo entre figuras públicas tiene un valor incalculable. Nos recuerda que incluso en los entornos más competitivos y bajo el microscopio constante del público, es posible dejar de lado el pasado y reconocer el valor del otro. Es un ejemplo de cómo la empatía y la apreciación pueden curar heridas, invisibles o no, y abrir nuevas puertas. Para los millones de fans de Karasevda, este momento ha significado una especie de cierre, una validación de la magia que sentían al ver a Kemal y Nihan juntos en pantalla, sabiendo que al menos en un plano de respeto profesional, esa conexión perdura. Se trata de un testimonio de que el arte une, y que los lazos forjados en el proceso creativo pueden ser más fuertes que cualquier rumor o malentendido. Nos invita a reflexionar sobre cómo incluso las relaciones más complicadas pueden encontrar un camino hacia el respeto, y cómo un simple gesto puede cambiar la narrativa por completo. Este acto discreto pero significativo, no solo honra a Neslihan y su trayectoria, sino que también eleva la imagen de Burak, mostrándolo como un profesional íntegro y una persona con una gran calidad humana. Es un recordatorio de que al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejamos, no solo en nuestra obra, sino en la forma en que nos relacionamos con aquellos que compartieron una parte de nuestro viaje. En definitiva, este emotivo gesto de Burak Ozceğit hacia Neslihan Atagül es mucho más que una simple noticia de farándula. Es un capítulo inesperado en la historia de dos talentos excepcionales, un testimonio de madurez y respeto que trasciende la pantalla y las especulaciones. Nos enseña que el tiempo puede sanar y que la admiración profesional puede prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Es una hermosa lección sobre la importancia del reconocimiento mutuo y de cómo los gestos más sencillos pueden tener el impacto más profundo. Y bien, ¿qué les parece esta increíble historia? ¿Creen que este gesto marca un antes y un después en la relación de Burak y Neslihan? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Qué significa para ustedes como fans de Karasevda? Déjenos sus pensamientos. Por supuesto, si este vídeo les ha emocionado tanto como a mí, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para que sigamos descubriendo juntos más historias fascinantes como esta. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, seguiremos conectados con el corazón.